No cabe duda que el Perú tiene una deuda histórica con el campesinado, una deuda que lamentablemente no se resolvió con la reforma agraria de los años 70. Afortunadamente, en los últimos años existen una serie de proyectos que de manera silenciosa no solamente pretenden sacar a las familias campesinas de la pobreza, sino incluirlos en un nuevo nivel de ciudadanía. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Lucía de Altaus y el tema de hoy es Mi Chacra Emprendedora. Buenas noches a todos, buenas noches Juan Luis. ¿Qué tal? Bueno, hoy día tenemos un tema interesante, ¿no? Mi Chacra Emprendedora, que siempre es interesante poder hablar sobre proyectos que no sean asistencialistas, que ayuden a la gente, a los indígenas, digamos, o a la gente con menos recursos, de tratar de salir adelante, pero empoderándonos, ¿no? Desde sus propios conocimientos, desde las propias cosas que ellos tienen para aportar, digamos, ¿no? Además es muy complejo porque se trata de proyectos que pretenden solucionar, hablándolo en forma rimbombante, una deuda histórica. Así es. Porque la situación de los campesinos en el Perú siempre ha sido crítica, incluso desde la época virreinal, ¿no? Justamente cuando se hizo la reforma agraria, se pretendía solucionar el problema campesino, que ya se había planteado desde la época de González Prado, Mariátegui, pero nosotros sabemos que la reforma agraria lamentablemente tampoco le dio muchos instrumentos o muchas posibilidades a los campesinos para que pudieran por lo menos salir de la pobreza. Así es, y bueno, para conocer un poco más de este tema tenemos a dos invitados. Está con nosotros John Pricing, que él es representante de la FAO en el Perú. Bienvenido, John. Bueno, gracias. Buenas noches y gracias por la invitación. No, gracias por ustedes. Y esta noche también nos acompaña César Sotomayor, él es director de FONCODES. Buenas noches, César. Buenas noches y gracias por esta invitación. Bueno, vamos a empezar hablando, para que nuestro público se ilustre. Sé que es difícil definir el tema, pero ¿quién es el campesino en el Perú? Es decir, ¿cuál es el perfil del campesino? ¿Todo dueño de un fundo, de una chacra, de una parcela de terreno es campesino o es el que trabaja la tierra directamente? En esencia creo que es la segunda definición. Es este habitante rural que se dedica a trabajar el campo, que produce alimentos de pan llevar tanto para su subsistencia como para llevar los excedentes al mercado, pero que básicamente vive de la actividad agrícola, tanto agraria como pecuaria, y probablemente también con algunas actividades de transformación. ¿A qué se refiere con actividad de transformación? Por ejemplo, hay productores ganaderos que luego de tener la leche pueden transformar en queso, en yogur. Productores de camélidos que ya insertados en una cadena pueden producir fibra y esta fibra también luego transformarla en textiles, ¿no? En realidad creo que la actividad agropecuaria da este amplio margen hacia la generación de un valor agregado a través de diferentes actividades, pero parte de una base agropecuaria, ¿no? Y creo que en ese contexto todos ellos son campesinos. Sí. Perdón, solamente para agregar que a nivel mundial están usando un término que no es campesinado, sino agricultura familiar, pero básicamente habla de la misma persona y lo definen por tres cosas: que la mayoría de sus ingresos proviene de la finca en sí, y la mayoría de la mano de obra viene de la familia en sí, y son de pocos recursos, tanto de bienes como de tierra y digamos, de capital. Y es una definición muy sutil, muy vago, pero realmente es la única que podemos manejar, porque como hablamos antes, si una persona tiene media hectárea en la costa y una persona tiene 5 hectáreas en altiplano, los dos pueden ser, digamos, campesinos o de parte de la agricultura familiar, pero la situación es muy distinta. Entonces tratamos de usar esos tres términos a nivel mundial
para hablar de agricultura familiar, que diría yo es como el campesinado que estamos usando en este contexto. Claro, además el perfil del campesino no es el hombre de a tal edad que está en una capacidad productiva, sino como es una economía de tipo familiar. Exactamente. El perfil del campesino es muy diverso. Exactamente, la economía familiar involucra a todos los miembros del hogar, desde el niño hasta no solamente el padre, sino hasta los abuelos. Creo que son todos los agentes que convoca esta actividad y allí no hay diferencia incluso de la contribución a la economía familiar, y como ya decía John, tampoco hay mucha diferencia en el número de parcelas o de hectáreas o la tenencia que se puede tener, porque eso es muy relativo. Un campesino de la Sierra Altoandina puede tener parcelas en la parte alta, en la parte media y tal vez muy poco en la parte baja. La parte baja característica por tener acceso al riego, pero pueden haber productores o campesinos en otra zona de la selva, por ejemplo, o en la CG Selva, en la selva alta, que pueden tener mucho más cantidad de tierra, pero con otro tipo de limitaciones. Claro. ¿Y se podría decir entonces que estos campesinos o familias agrícolas son pequeñas microempresas, digamos, porque de alguna manera tienen que manejar varias cosas al mismo tiempo? ¿Se les puede llamar ya así o ese es el objetivo, digamos, crear así o tampoco? Si me permites, yo solamente para darte, existe una corriente que comienza a hablar del microempresario rural, los MER, ¿no? Los microempresarios rurales, que son, como tú indicas, este tipo de productores que se están acercando a través de diferentes esfuerzos al mercado. Ya tienen algún grado de inserción con el mercado, porque yo creo que hay un mito que muchas veces lo tenemos los urbanos, los profesionales de ciudades, que creemos que el campesino no puede ser microempresario, no puede acercarse al mercado, pero tiene de iniciativa propia estos esfuerzos que lo van acercando al mercado. Pero John, tú puedes ayudarnos. Bueno, solamente para decir de que seguramente cada día los pequeños productores están tomando decisiones basado en una mentalidad de empresario. Están con recursos, están tomando decisiones, entrando al mercado, pensando cuándo es el mejor tiempo para vender su producto, están tomando riesgos, pero yo creo que es todo la verdad, pero también hay otras conexiones que son más profundos o distintos de solamente una mentalidad de empresario. Están también conectados a esos terrenos de repente por siglos, ¿no? Y sus familias son de ese territorio. Entonces no es simplemente que está vendiendo un producto como cualquier producto que se puede transformar en un proceso. También es parte de una historia, una cultura, y eso yo creo que no podemos dejarlo por un lado, aunque no es para hacerlo romántico, digamos, es un empresario con muchos riesgos, pero también vive y es parte de una cultura, una historia. Además, esa figura de que el campesino participa en varios puntos de la escala de la producción tiene sustento histórico, porque por ejemplo los indios campesinos durante la colonia tenían que pagar tributo, y el tributo se pagaba con dinero. Entonces ellos tenían que conseguir dinero, para lo cual tenían que generar excedentes de producción para ir al mercado. Muchos que criaban, por ejemplo, ganado, hacían lana y tenían obrajes y vendían telas o vendían ropa. Entonces, desde muy antiguo, la población campesina en el Perú tuvo ese perfil de abarcar varias cadenas de la producción, ¿no? Ahora, ¿ustedes tienen alguna estadística? ¿Qué porcentaje de la población del Perú puede ser calificada como campesinos, o cuántas familias campesinas hay en el Perú actualmente? Tal vez en el número de comunidades. En realidad, entre comunidades de sierra y selva, estamos hablando aproximadamente de 7.000 comunidades campesinas, ¿no? Y de ellas 5.000 aproximadamente están en la sierra. Y creo, sin temor a equivocarme, estamos hablando de casi 4.800.000 campesinos en esta situación. Ahora, pero sobre ese número, más o menos en extrema pobreza, ¿se puede delimitar más o menos cuál es el porcentaje que está en extrema pobreza? Mire, y las cifras que a veces son engañosas, ¿no? A veces la extrema pobreza a nivel nacional tiene casi una proporción de 6%.
Hablamos que la extrema pobreza está en 6%. Pero si ese porcentaje lo llevamos a la sierra, estamos ya escuchando otra cifra. Sí. El porcentaje de pobreza en la sierra sube a 13%. Pero si ese porcentaje lo llevamos a la medición en el sector rural de la sierra, la pobreza rural sube al 24%. Ese es el porcentaje, y podemos decir que es la pobreza dura, que a pesar del crecimiento económico, a pesar de los resultados de los programas sociales a través de estos años, nos encontramos con este porcentaje que cada vez la disminución nos cuesta más como país, ¿no? Allí ya hay otras características, son poblaciones que están alejadas al mercado, alejadas a centros o a pequeños centros urbanos, todavía con algunos problemas de conectividad, pese a que la conectividad, como nos regala en un excelente libro de hace poco Richard Webb, que la conectividad a través de carreteras, del teléfono, de diferentes tipos de comunicación, sí está haciendo que la economía se dinamice en estos sectores, pero todavía nos encontramos con comunidades o centros poblados más bien que característicamente se encuentran en dispersión. Entonces la dispersión también hace que los esfuerzos de la inversión pública sean cada vez más altos o más costosos, ¿no? Ahora, son familias o pueblos que están muy alejados de los medios de comunicación, no pueden sacar sus productos, digamos que su pobreza no es coyuntural, como tú decías, es una pobreza dura porque es una cuestión histórica, ¿no? O sea, su pobreza viene desde los primeros años de la República y quizás desde el virreinato, ¿no? Bueno, y con ese tema de hablar de riqueza, pobreza en el mundo campesino, regresamos en el siguiente segmento.